Por otro lado, es necesaria también la función paterna, y por eso hablamos de función y no de padre biológico, ni. En el sentido de que muchas veces se considera de que el padre tiene que ver con lo masculino y que tiene que ver con el padre biológico real, o el que está dentro de la casa. Nosotros decimos que cumplir con la función materna es cumplir con una función que puede ser una persona estable, que puede ser una actividad estable, que puede ser todo aquello que interrumpe o que separa la mirada de la madre o de quien cumple la función respecto de su bebé. ¿Por qué esto es importante? Porque ese sujeto tendrá que salir de lo que llamamos el entramado endogámico, es decir, de su nidito inicial, para poder ir hacia la exogamia. Estamos hablando de poder ir hacia otros vínculos extrafamiliares que, entre otros, y en este sentido la escuela cumple una función importantísima. Y a eso nos referimos cuando hablamos de que hay funciones que la escuela no puede dejar, que es insustituible en algún punto, porque es la única institución en la que se practicará la exogamia, en el sentido de que supuestamente y particularmente la escuela pública va a tener aquel sector de la población que sea absolutamente azaroso. Es decir, no hay lazos familiares, puede haberlos, pero no es lo importante dentro de la población escolar. Tiene normas que no son caprichosas, que exceden a las del ámbito familiar, y tiene particularmente una estructura que no está hecha a la medida de cada hogar en particular. ¿Se entiende? En este sentido, nosotros a veces chocamos un poco cuando decimos, epa, pero ¿qué tiene que ver con todo esto el control del esfínteres? ¿Qué tiene que ver con todo esto la prohibición del incesto? Pues, muchísimo. Y después, cuando veamos los aspectos culturales de los que hablamos cuando estamos hablando de cuáles son los aspectos culturales que están construyendo subjetividad en este momento, ahí vamos a ver la importancia de esto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el control del esfínter, es decir, cuando el chico deja los pañales y empieza a ir al baño solo, como el primer acto ético, cultural del desarrollo humano. Porque es la bisagra que va a tener en cuenta que la consideración por el otro. Hago paréntesis. De alguna manera, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en las escuelas, los maestros muchas veces dicen que estos aspectos, sobre todo en los primeros grados o en el jardín, que no están totalmente consolidados, porque no es solamente las fallas en el control de esfínteres, que la vemos muchísimo, sino también en sustitutos. Por ejemplo, chicos que comen muy sucios, que comen con las manos, que enchastran su mochila, que tienen una conducta, como dicen las maestras, pegajosa con los compañeros, que están que después eso termina como en una agresión, porque al otro le molesta. Bueno, entonces, no vamos a hilar muy finito en esto porque no es nuestro tema, pero este es un aspecto cultural que tiene que empezar pensando al chico para cuando salga del nidito. Y la otra cosa es la prohibición del incesto, que es otro aspecto que estamos, que es de todas las culturas y de todos los tiempos, y que en estos momentos no aparece una prohibición que dé cuenta de la importancia de la prohibición del incesto, en el sentido de que no hay
siempre fue considerada por las civilizaciones como la ley a partir de la cual se van a ordenar las civilizaciones, y esto a partir de una cantidad de cuestiones que podemos ver, como por ejemplo el desdibujamiento entre los aspectos de la sexualidad adulta y la sexualidad infantil, muchísimos aspectos de tipos de sexualidad que tienen que ver con la perversión que aparecen por televisión y no son cuestionados, la confusión que existe respecto de lo que es perversión y lo que no es perversión en este momento, y que ha dado lugar a muchísimas conductas perversas, entre otras los abusos. Es decir, nosotros decimos que hay algo en lo cultural y particularmente emitido desde los medios que no hace la diferenciación entre o que no pone en primera línea la prohibición de la prohibición del incesto. Cuando no hay ningún cuestionamiento respecto de niñas de 11 años, 12 años que trabajan de modelos, y evidentemente que nosotros sabemos que por detrás de eso hay una cantidad de cercanía a la sexualidad adulta que la aproxima a una similitud entre dos momentos inconfundibles de la vida, y que además a partir de ahí, si no hay una prohibición primera, puede haber también, como que la vemos culturalmente y socialmente hoy, una cantidad de transgresiones a nivel de con qué objeto sexual está permitida esa sexualidad y con quién no. Cuando nosotros vemos en los paneles, por ejemplo, de determinadas espectáculos televisivos, es decir, y ¿por qué no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, la vez pasada que yo no quiero dar nombres, pero un modelo o un hombre, no sé, o actor, bueno, del espectáculo, había adoptado un hijo, y luego dijo que se iba a casar con él. Entonces, simbólicamente, a donde uno con el chico supuestamente puede hacer lo que se le da la gana y criarlo como se le dé la gana y hablar como se le dé la gana o no hablar, porque muchas veces nosotros tenemos en las escuelas docentes que dicen y se maneja con señas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Porque ¿para qué también propiciar todo aquello que es previo a la lectoescritura?
¿Y para qué? Porque hay códigos lectoescritos que los vamos a necesitar justamente para cuando no estemos con nuestros parientes o con quienes nos conozcan, a donde las señas no las vamos a poder utilizar. Entonces, esos son los grandes temas que en este momento nosotros vemos que están en cuestión, ¿no? Aquello que, toda esa preparación que en otros momentos se hacía para la preparación para mi hijo el doctor, y Florencio Sánchez quedó ahí pobre porque en este momento tenemos como expectativas lo que nosotros decimos mucho más endogámicas. Hago hoy, en este momento, lo que quiero, placer a corto plazo, si tengo ganas no lo mando el chico al colegio, si tengo ganas me voy de vacaciones en mayo y que falte 3 semanas porque total la inclusión en grupos exogámicos institucionalizados no está demasiado valorizado. Entonces yo con mi chico hago lo que quiero. Bueno, esto que trasciende los sectores socioculturales y económicos y que puede tener distintas modalidades en cada sector, pero la idea los atraviesa a todos, es lo que muchas veces nos trae problemas con a quienes trabajamos con grupos de chicos o a los docentes particularmente, porque no tenemos claro hasta dónde respetar las libertades individuales, hasta dónde respetar esta familia que viene con el chico condicionado, es decir, te lo dejo, pero ojo, que es mío. O el chico que viene solo, que es el otro extremo de la misma cosa, el chico que viene solo. Y si no viene solo, porque lo puede traer alguien más grande, viene solo en el sentido de que no tiene referencias asimétricas, es decir, que no tiene un referente que tenga que ver con alguien que lo asista. Esa es un poco la situación. Podemos pasar a la otra. Entonces, con estas variables quiero compartir con ustedes un concepto sobre infancia que a mí me parece que está bueno y que engloba todos estos aspectos de los que estuve hablando. Definimos la categoría de infancia como aquella que proviene de un constructo social y entonces tiene más que ver con una cuestión político productiva que con la edad. Esto es de Narodowski, no es mío, lo tomé prestado. En este sentido, me parece que suena fuerte, por lo menos a mí me suena fuerte, no sé a ustedes, que tengamos que decir que es un constructo que no tiene que ver con la edad, porque ahí ese solo concepto está hablando de lo desdibujada que puede estar la infancia en estos tiempos. Esta es una cuestión global, no solamente nos pasa a nosotros. Tenemos muchísimos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero salió toda una saga de películas de zombies, que son productos de investigaciones en Estados Unidos de los chicos que están solos, y que se crean toda una película de terror a donde la parte violenta la ponen sobre ellos porque, bueno, es una defensa de control a lo imprevisto, a lo que se tienen que enfrentar todo el tiempo, todo el día. Y cada vez vemos que hay más chicos solos, y esto también en todos los sectores sociales. A veces en las clases más empobrecidas hay algún otro tipo de cuidado más sostenido por ahí y a lo mejor más organizado desde antes, porque puede haber hermanitos o puede haber vecinos o puede haber otro tipo de red que los contenga. Pero lo que nosotros hemos visto de cómo fue cayendo la asistencia y el cuidado en los chicos de clase media y alta,
y alta sobre todo, es realmente alarmante. Pasamos a otra. Entonces, simplemente estos dos conceptos es para afirmar y remarcar que de aquel niño del modernismo que justamente el eje de su definición tenía que ver con la heteronomía, es decir, como que un niño es quien debe ser cuidado, donde ponía un tiempo y una sociedad y una cultura, un dispositivo político, educativo, social, económico, focalizado en alguien que tenía que tener todo lo que tenía que tener porque era una inversión hacia el futuro y que dependía de esos primeros momentos de vida para que pudiera desarrollarse, y que si no, no lo iba a hacer, al menos de la manera más conveniente. Al niño o niña o jóvenes prepúberes en este momento donde realmente quiero mostrarles a ustedes, y en esto me voy a detener un poquitito más, la representación que culturalmente tenemos en este momento de los chicos. Y cuando digo tenemos, yo me incluyo porque yo los invito a ustedes, que era un poco la idea, el objetivo de lo que me gustaría que de todo este palabrerío, si solo les queda esto que voy a decir, yo me doy por satisfecha, y es que tengamos un tremendo cuidado de darnos cuenta que no somos seres aislados, que si hay una representación social, si hay una representación cultural de lo que es la infancia, hoy no estamos excluidos. Todos los días tenemos que hacer un trabajo particular de acordarnos, decir, no, es que esto es un chico. Ay, no es, nosotros decimos, es tremendo. No es tremendo, está tremendo, en todo caso. Porque eso nos va a dar nuevos modos de abordaje, porque eso nos va a permitir no generar más resistencia en el chico, y porque nos va a dar posibilidades de aprendizaje. Si lo consideramos un adulto que nació así, entonces la asimetría desaparece y va a tener muy pocas posibilidades de aprender. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes, que remite a las últimas investigaciones que hicimos desde la Universidad de Villa María. Nos preguntábamos, con muchísimos autores, por supuesto, que ustedes conocen, como Corel, Lekowick, y estos autores que han trabajado tanto, Carly y todos los autores que han trabajado muchísimo la representación de infancia. Entonces decimos, si la moda para los niños es igual que la de los adultos, si los juegos y juguetes, y qué pena no tener tiempo de demorarme aquí con la riqueza, empezamos la investigación con esto de ver a qué juegan los chicos y qué juguetes tienen, y nos salió un panorama que realmente de una riqueza de datos impresionante, pero no me puedo detener en esto. Si los juegos han cambiado al modo de no tener diferenciación con los juegos de los adultos, por ejemplo con la tecnología. Yo no estoy dando ninguna connotación con esto, ni de bueno ni de malo, solo describo. Si existe el trabajo infantil, y no solamente en las clases empobrecidas donde tal vez existió siempre, sino, y cada vez más, lamentablemente, y sobre todo en niños, en niñas, con el trabajo con el cuerpo, como decía antes, pero también la participación en el espectáculo de niños es cada vez mayor. Si la sexualidad adulta, como decía antes, no está diferenciada de la sexualidad infantil, y hay muy poca conciencia, por ejemplo, de lo que significa. Está bien, puede haber un momento, por ejemplo, televisivo, que es lo que más ven los chicos, también hay gráficas, también hay exposición de otros tipos, pero
televisión es lo que más ven. Puede haber un cartel que diga comienzo del horario de protección al menor, pero todos los avances y todo el vocabulario que se utiliza desde que el chico está tomando el desayuno hasta la hora que se va a dormir, entendiendo que los chicos hoy con el trabajo de los padres se están yendo a dormir muchísimo más tarde, chicos que se van a dormir a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, a la 1 de la mañana. No hay conciencia de lo que significa esto, y esto por supuesto que ustedes se dan cuenta que no es moralina, o sea, esto no tiene que ver con la moral, esto tiene que ver con inocular una representación de la sexualidad adulta que le hace ruido al chico en la cabeza, no lo puede procesar. Ninguno de nosotros puede procesar algo totalmente extraño. Cuando nosotros vemos algo accidental, un accidente, una noticia muy impactante, algo que nos pasa y sobrepasa ese caudal de conocimientos previos que tenemos sobre algo, evidentemente que nosotros decimos tiene un efecto traumático. Lo traumático no tiene que ver solamente con lo terrible, tiene que ver también sobre lo muy feliz, que a veces raya en lo displacentero justamente por lo traumático. Si a mí en este momento irrumpen mi charla con un vale para un viaje de la vuelta al mundo, que yo les aseguro que lo traumático que puede suceder, muy feliz, pero es traumático por lo impactante. Eso es lo que ocurre con una cantidad de aspectos de la sexualidad adulta que para nosotros están naturalizadas como adultos, pero para los chicos no. Desde palabras hasta imágenes, hasta modalidad de ejercer la sexualidad. De manera tal que todo esto nos empieza a hacer pensar que no lo pensamos al chico como que tiene características propias, que se va construyendo y que adelantarle, poner el carro adelante del caballo, no solo que no produce buen efecto, sino que además entorpece el desarrollo, es lo que nos hace pensar si existe infancia. Si es una construcción social, pero no hay diferenciación en la práctica de sectores, lugares para los chicos, y bueno, evidentemente que hay algo que está confundiendo este momento. Pero hay una cuestión que la dejé al final a propósito, porque realmente no solamente en el tema de los juguetes, sino que cuando nosotros le preguntamos a los padres, y además las propagandas de televisión, y además la oferta del mercado en general, además los carteles de los jardines maternales, es para niños de 45 días a 2 años, 45 días a 3 años, taller de cocina, taller de inglés, taller de, no sé, ahí entendemos nosotros una prematuración para todo, una pedagogización temprana, que realmente, otro punto que evidentemente no nos podemos detener acá, pero que entorpece el desarrollo, porque mientras le están ofertando este tipo de conocimientos que solo puede asimilarlo, acuérdense de Piaget, chicos que tengan las estructuras previas, no solo eso, sino que además le están quitando la posibilidad de trabajar, de jugar a lo que tienen que jugar, con tierra, con barro, con todo lo psicomotriz, como decía Piaget, con todo lo que tiene que ver con la separación del yo, no yo, bueno, y todos estos juegos que hacen los chicos y que les cuento que están en vía de desaparición. Si ustedes van a una juguetería o si le preguntan a los padres o a los maestros de los más chiquitos a qué juegan los chicos, y bueno, los chicos juegan con juegos didácticos, porque hay también una idea que tiene que ver con el objetivo del mercado y que tiene que ver con una equivocada, pero muy
exitosa idea de que cuanto más se lo capacite a los chicos desde más chiquititos, más exitosos va a ser. Uno va a preguntar, ¿exitosos para quién? Uno va a preguntar, ¿exitosos para quién? Y ya estamos viendo la caída de esos exitosos, que cada vez tienen menos lugar en cualquier parte. Y porque además son conocimientos, cualquier pedagogo que haya acá o docente va a saber que son absolutamente frágiles esos conocimientos, que se caen y que además, esto ya es más desde lo psicológico, produce una ruptura con la identidad, porque todo el tiempo le están ofreciendo contenidos que no entienden y que no los puede asimilar a quien se es. Con lo cual, eso tampoco es inocuo, no es que simplemente se olvidó, sino que queda haciendo ruido porque los humanos necesitamos entender. Los humanos somos una búsqueda de sentido permanente. No toleramos lo que no entendemos. Entonces, todo el tiempo le están ofreciendo a los chicos, le están ofreciendo contenidos que realmente no tienen que ver con nada con lo que un chico puede ser asimilado. No puede asimilar. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo todo este tipo de cosas es lo que está produciendo, no digo que sea la única, pero entre otras cosas produce desatención y produce hiperquinesia. Porque cuando un chico no entiende, cuando nosotros no entendemos algo, empezamos a ponernos tensos. Y por otra parte, no entiende porque no lo atrae. Entonces, esto no es para que lo mediquen, ahí estoy hablando de patologización de la infancia. Estoy hablando de chicos que están inquietos, que están ansiosos, que están tensos y que no entienden porque tal vez desde los 6 meses, en lugar de darle lo que le tenían que dar para que se desarrolle la producción simbólica que se desarrolla con sustitutos de la madre, peluches, pelotas, objetos de sensorio-motrices, se les está dando un capital cultural que no les sirve. Entonces, ojo, porque una idea que tenía para venir hoy acá era justamente el poder hacer esta hilación de todos los aspectos que parecen que son que vienen como de órdenes diferentes y tienen que ver con una sola cosa, porque la identidad es integral, y porque si se reconoce el sujeto de manera integral con todos sus aspectos y se puede entender, entonces va a poder funcionar. Si no, no. Bien. Vamos a otra. Entonces ahora, a ver cómo estoy de hora, porque si no, no. Bien. Bueno, entonces, muy rápidamente, esto se los leo porque ya he hablado un poco de esto, pero solo creo que el concepto de extranjeridad, que es un concepto medio como que yo me inventé, porque realmente tanto trabajando en las encuestas como en las primeras consultas de niños menores de 5 años durante